Juan, segunda carta, verso 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y también al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, soberano Rey, por ellas. Te pedimos que una vez más, Dios, me use para tu gloria y hable a tu pueblo, Señor, conforme a tu voluntad y a la necesidad de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Me saca el celular para ver la hora y tener control del tiempo. Puede sentarse, alabado sea el Señor. Ya estamos terminando. Desde el viernes iniciamos este tema, esta conferencia, con relación a lo que es la doctrina de Cristo. ¿Por qué vamos a tocar este tema, la doctrina de Cristo? Fíjese lo importante que es esa cita bíblica donde leímos. Es tan importante que el apóstol señala y dice: si alguien no tiene y no persevera en la doctrina de Cristo, entonces no tiene a Dios, no tiene al Padre, no tiene al Hijo. Y cualquiera que venga trayendo otra doctrina diferente a la de Cristo, no le digan ni siquiera bienvenido. ¿En qué sentido el apóstol dice no le diga ni siquiera bienvenido? Lo que está diciendo es, la etimología griega, lo que está diciendo es: no aplauda, no apoye, no le haga coro a esa enseñanza que no va acorde a la doctrina de Cristo. No es que usted sea enemigo de la persona que venga a traerle otra cosa. Lo que le está diciendo es que eso que él le va a traer, no lo aplauda, no le diga amén. No le abra las puertas de su vida ni de su casa a esas enseñanzas que no van acorde, que no se alinea con lo que Cristo vino a enseñar. El viernes iniciamos con el tema de la doctrina y vamos a avanzar. La doctrina, para los que todavía no tienen en su memoria lo que es, la doctrina no es más que un conjunto de normas y enseñanzas que orientan la fe y la conducta del hombre a alinearse con la voluntad de Dios o con lo que Dios exige. Un conjunto de normas y enseñanzas que hacen que la fe del individuo, del hombre, se alinee con lo que Dios exige. Para esto es la doctrina. Eso es lo que es la doctrina. Tratamos el viernes, voy a ir directo a donde nos quedamos, sobre la naturaleza de la doctrina de Cristo, que no es humana, es divina. No vino de él. Jesús lo dijo: porque mi doctrina no es mía, sino que es del Padre. Lo que Cristo vino a establecer como doctrina. Pero también tratamos lo que es su contenido, que es completo y es suficiente, porque abarca desde la vida cristiana, de la salvación, la vida cristiana, la vida de la iglesia y todas las cosas que se relaciona con la vida del creyente. La abarca la doctrina de Cristo. Por eso es perfecta, es completa. No necesita que usted le añada ni le agregue nada de que para usted ir acorde con los tiempos. Porque la doctrina de Cristo no pasa de moda. En el año 1 empezó con Cristo. Cuando Cristo empezó a traer las enseñanzas y plasmó la doctrina que el Padre le dio, la plasmó con los apóstoles. Y hasta el día de hoy sigue siendo la doctrina que va a llevar la iglesia al cielo. No es lo que la gente se invente, lo que la gente le agregue o lo que la gente le quite. Es lo que Cristo estableció. El fundamento de la iglesia es ese. Y nadie lo puede mover. Y el día de anoche tratamos sobre su autoridad. La autoridad de la doctrina de Cristo es una autoridad completa, final, porque Cristo estableció claro que Él tiene toda potestad en el cielo, en la tierra, que Cristo le arrebató la llave al diablo y Él tiene control absoluto de la vida y de la muerte. Es Él quien decide, quien controla, quien viene al mundo y quién se va, cómo viene, cuándo viene y cuándo se va. Y Jesús deja claro que su palabra
hablando él de su doctrina, lo que él está enseñando, lo que él dejó fundamentado como doctrina, es lo que va a juzgar a cada individuo. Lo que él enseñó, lo que salió de la boca de él, que él plasmó como doctrina, es lo que en el día del juicio juzgará al mundo, juzgará a cada persona. Y por eso es que debemos conocer cuál es realmente la doctrina que Cristo vino a enseñar. Alabado sea el Señor. Y hoy iniciamos acá. Ya le di un breve resumen de lo que iniciamos. Y aquí vamos a ver sobre las consecuencias de abandonar la doctrina de Cristo. La consecuencia de abandonar lo que Él dejó establecido en su palabra. Una de ellas es la separación de Dios. Cuando alguien abandona lo que Cristo estableció, que más adelante vamos a ver cuáles fueron las enseñanzas, ese conjunto de normas que Cristo dejó para la iglesia, para que se le enseñe como su doctrina. Cuando alguien se aparta de eso, entonces se separa automáticamente del Señor de Dios. Como dice el mismo evangelio, la carta de Juan, que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, entonces no tiene a Dios. Cualquiera que se extravía y se separa de esta doctrina, de este fundamento que Cristo dejó plasmado, entonces no tiene a Dios. Número 2, entonces cae bajo maldición. Esa es otra consecuencia de separarse o alejarse o sacar la doctrina que Cristo estableció de la vida de la persona. Cae bajo maldición. De acuerdo a como dice Gálatas 1, verso 8. Cuando Pablo le habla a los Gálatas, que dice cualquiera que venga a predicar otro evangelio, que venga a sembrar otro fundamento del que han recibido, sea un ángel del cielo, sea cualquiera que sea, dice Pablo, no sea recibido, sino que sea anatema. Esa es la terminología griega que usa Pablo para decir sea un maldito. Pablo se lo disfrazó y le dijo sea anatema, que quiere decir un maldito. Entonces el que se separa de la doctrina que Cristo estableció, además de que se separa de Dios, no tiene a Dios, por ende tampoco puede estar bajo bendición. Porque Dios es el dueño de la bendición. Dios es el que provee la bendición, como dice la Biblia, que las bendiciones del cielo no añaden tristeza y son ellas las que enriquecen al hombre. Como dice el Salmo capítulo 133, que cuán hermoso y agradable es estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. Es que donde está Dios, la bendición fluye sola. No hay que ir a matarse detrás de ella. Ella va a ir detrás de ti. Ella te va a alcanzar donde tú estés. Alabado sea el Señor. Y para avanzar, la tercera es que es ser engañado y engañar a otro. ¿Por qué? Porque cuando alguien se separa de la doctrina de Cristo, lo que cae en un engaño y vive una vida engañada, como que es un siervo de Dios, como alguien que profesa ser creyente, pero está engañado, está errado. Y no solo se conforman con estar engañados ellos, con estar errados, sino que quieren también ir tratando de convencer a otros de que en lo que ellos están, en lo que ellos cayeron, otros también les sigan la corriente. Porque de eso es que se trata el enemigo. Cuando el enemigo trata de engañar a uno, a través de eso trata de arrastrar a otros, con la finalidad de dividir la iglesia, con la finalidad de traer entre la iglesia disensiones, con la finalidad de que la iglesia se paralice y no siga avanzando. Y por eso es un peligro el no estar en la doctrina que Cristo estableció.
Alabado sea el Señor. Ay. Ahora bien, vamos a ver cuál es el carácter de las personas que no guardan la doctrina de Cristo. ¿Cuál es el carácter? Lo primero es que no sirve a Dios. Su enfoque no es servir a Dios. Como le dijo Pablo a los romanos en el capítulo 16, en su verso 17, que el Dios de ellos es el vientre y su gloria su propia vergüenza. O sea, lo que la gente piensa de ellos, como la gente lo tiene en un pedestal, que no son capaces de equivocarse y pedir perdón porque ellos no quieren admitir que se pueden equivocar. Porque dentro de separarse de la doctrina de Cristo es no reconocer tu actitud, tu condición. No saben ser humildes. No saben reconocer cuando están en un estado de auxilio. No saben pedir auxilio. Porque le importa más su estatus. Le importa más el nombre, le importa más su posición, le importa más lo que han alcanzado. No le gusta, no le conviene para ellos declarar públicamente ante una multitud: me equivoqué. Que alguien lo quiera orientar y decir: fulano no está bien. No aceptan que se equivocaron. Porque su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza, su reputación. O sea, el carácter de una persona que ha abandonado la doctrina de Cristo es de una persona altiva, es de una persona que no reconoce su condición, es de una persona que no sabe humillarse ni tampoco sabe perdonar. Que va totalmente diferente, aislado de lo que Cristo enseñó, de lo que Cristo dejó plasmado. Número 2, causan divisiones en el pueblo de Dios. Son la gente que causan divisiones en el pueblo de Dios. Que son los primeros que están murmurando entre el pueblo. Y que como unas corrientes de agua por abajito van hablando de fulano y de fulana. Y van metiendo veneno y metiendo chisme del pastor, del hermano, de la hermana, de quien sea. Van haciendo eso. Ese es el carácter de gente que no está fundamentado en la doctrina de Cristo. Ese es el carácter de gente que va a una iglesia, se sienta en una iglesia, pero la doctrina de Cristo le pasa por arriba porque no le hacen caso. Alabado sea el Señor. Y como no tienen a Dios, porque el que se aleja de la doctrina no tiene a Dios, dice la Biblia. Eso no hay que dibujarlo, no tiene a Dios. Automáticamente alguien tiene que estar en la vida de esa persona. Y el que está en la vida de esa persona, la Biblia dice, vino a matar, hurtar y destruir. Y la forma de cómo Él lo hace, empieza matando la vida espiritual del pueblo, trayendo división, trayendo contienda, levantando falsos testimonios, levantando calumnia, para que el pueblo deje de crecer y se muere espiritualmente. Alabado sea el Señor. Ese es el carácter de gente que se han desviado de la doctrina que Cristo ha establecido, de lo que Cristo vino a enseñar. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, Pedro y la carta de Judas identifica a esta gente como falsos maestros. También que enseñan herejías. Falsos profetas que hablan conforme a lo que ellos entienden o creen o se imaginan, solo para ganar fama, solo para ganar protagonismo. Y hablan lo que le conviene al pueblo porque ellos quieren tener protagonismo. No está fundamentado en la doctrina de Cristo.
Jesucristo cuando estaba aquí en el mundo no decía la cosa para ganar protagonismo. No decía la cosa para caerle bien a todo el mundo. No decía la cosa para que la gente lo aplauda o para que la gente lo honre o diga Hosanna el hijo de David. No, lo que él hacía, lo hacía para que la gente se salve, para que la gente entienda que estaban perdidos y Dios ha enviado a su hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso Jesús le decía: lo que yo hablo, lo que yo digo no proviene de mí, viene del Padre. Lo que yo les digo lo van a juzgar porque estas palabras salen del Padre, que vienen a mí para que yo se las diga a ustedes. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que conocer realmente cuál es la doctrina de Cristo. Alabado sea Dios. Pero además de eso, no debe ser recibido ni apoyado ese tipo de enseñanzas que van que se separan, que está divorciada de lo que Cristo dejó plasmado. Sí, porque hoy en día estamos en un tiempo en el que un montón de personas, un montón de pastores, a través de las redes sociales y en todo tipo de canal, hablando y enseñando lo que a ellos les parece, solo por ganar contenido. Y mucha gente se deja engañar. Y mucha gente empieza a apoyar ese tipo de cosas. Empieza a apoyar y luego después que apoya a esa persona, también empiezan esos que se envenenaron a querer traerlo a la iglesia. Alabado sea Dios. Y es por eso que debemos de abrir los ojos y conocer en qué pie estamos parados. Saber en qué doctrina estamos fundamentados. Por ahí, para abrir un paréntesis, hay una pastora de las redes sociales que ella textualmente ha dicho: si no te amas, no lo ames tú tampoco. Para alimentar el ego de la persona. Ámate a ti mismo. Valórate a ti mismo, contradiciendo todo lo que Cristo enseñó. Y hay gente que esas palabras como que le levantan el ego. Le levanta de una vez el pecho. Y dice: si fulano no me habla, pues yo tampoco le hablo. Y empieza el diablo a meterse hasta que crea una raíz de amargura en la vida de esa persona. Y vive el pueblo enemigo del pueblo entero por creer en un falso maestro, en un falso profeta, en alguien que habló algo que no estaba alineado con lo que Dios estableció en su palabra. Alabado sea el Señor. Por eso el apóstol dice: no le aplaudan, no le den la bienvenida a esas enseñanzas. Póngale un stop. Abra los ojos cuando alguien le vaya a hablar algo. Y más si es en contra de uno de sus hermanos. Abra los ojos, abra los oídos. Porque no es Dios, no es la doctrina de Cristo. Es el diablo queriendo traer división y muerte. Alabado sea el Señor. Ese es el carácter de las personas que se han abandonado la doctrina de Cristo. Antes de entrar ya en lo que son las doctrinas de Cristo, estas son las aplicaciones prácticas, los consejos que nos da la enseñanza, la misma Biblia, para entonces nosotros recibir y aplicar la enseñanza. Lo primero es que tenemos que probar todas las enseñanzas. Tenemos que probar, como dice la Biblia en 1 Juan 4:1, probar los espíritus. Saber por el filtro de la palabra quién está hablando. Saber quién está ministrando. Pasándolo por el filtro de la escritura. Como la Biblia dice que cuando Pablo le hablaba a los cristianos de Berea, ellos con la escritura en la mano verificaban si lo que el apóstol decía era conforme a la escritura. En este tiempo tenemos gente que se traga todo lo que le dicen. Todo lo que ven en internet se lo tragan y se lo creen. No prueban ni examinan los espíritus que le están ministrando en estos tiempos. No prueban ni examinan lo que están viendo, lo que le están hablando. Y todo lo aplauden. Y a todo le caen atrás. No examinan los espíritus.
y se mete el diablo en su casa, que fulano está endemoniado. Obligado está endemoniado. Usted le abrió la puerta, usted no examinó. Usted le dio rienda suelta, quizá porque lo que escuchó, como que a su carne le gustaba y quería darle rienda suelta, porque la Biblia lo dice. Y ahí es que está el problema y el error. Porque el enemigo con la misma escritura quiere hacerla torcer para extraviar a los santos. Alabado sea el Señor. Cuídate de las nuevas revelaciones. Hay que cuidarse de las nuevas revelaciones. Porque por ahí hay un montón de gente teniendo revelaciones y sueños. Y la gente le cree más a las revelaciones y a los sueños que a lo que dice la Biblia. La gente anda detrás de más del que dice Dios dijo que lo que dice la Biblia. La gente está más pendiente del que dice así está diciendo Dios, solo porque ponen el nombre de Dios por delante. Y muchas veces lo que dice contradice lo que dice la Biblia. Entonces hay que cuidarse de las visiones, de las revelaciones, de los sueños, porque a través de ellos muchos han fundado sectas herejes que usted y yo conocemos en este tiempo, solo por creer y confiar en un sueño, en una supuesta revelación. Alabado sea el Señor. El apóstol Pedro dijo: tenemos la palabra profética más segura. Es más segura que un sueño. Es más segura que una visión. Es más segura que la palabra de un profeta que se pare aquí y diga así dice Jehová. Es más segura que esa palabra. Puede haberlo dicho Dios de verdad, pero hay que filtrarlo por la palabra para ver si lo que Dios dijo a través de él es lo que la Biblia me dice a mí que haga. Alabado sea el Señor. Hay que obedecer a la verdad más que a los hombres. ¿Y a qué me refiero con esto? Fíjese, hay momentos en el que Dios lo pone entre la espada y la pared, para que usted decida: o te mantiene fiel o obedece al hombre. Así como le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego. O negaban al Dios de Israel o obedecían a Nabucodonosor y se doblaban ante la estatua. Así está el pueblo hoy en día siendo probado. Y mucha gente, de una manera u otra, el diablo ha levantado una estatua y ellos han decidido, en lugar de obedecer a Dios, postrarse ante esa estatua del sistema diabólico, demoníaco. En lugar de darle a Dios lo que le pertenece, se lo están dando su tiempo, su vida, su esfuerzo a la estatua del sistema. Alabado sea el Señor. Gente que compromete en su intimidad con Dios, comprometen el tiempo de Dios en el sistema. Y cuando hacemos eso hay problema. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a ver cuáles son las doctrinas realmente de Cristo. ¿Qué enseñó Jesús? La doctrina de Jesús son estas enseñanzas fundamentales que transmitió durante su vida y su ministerio para que la persona vayan guiada hacia Dios. Y entre tantas que Jesús enseñó, yo traje solamente como 8 para que la conozcamos. La primera es el amor de Dios, el amor hacia Dios y hacia el prójimo. Esa fue una doctrina fundamental que Jesús dejó plasmado. Eso no es negociable. El hecho de que alguien a usted no le caiga bien a alguien, eso no implica que usted deje de amarlo. Es que si usted quiere que Dios viva en usted, usted tiene que aprender a amar a ese que quizá a usted no le cae bien a él. Jesús dijo: ustedes oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.
Y Jesús dijo más, yo les digo, amarás a vuestros enemigos. La doctrina de Cristo está fundamentada en el amor. Está fundamentada en el perdón. Está fundamentada en que si tú estás débil, yo te doy la mano para que te levantes. No te doy el pie para que te pierdas. Es que cuando alguien en lugar de darte la mano te da una patada para que te muera, ese no está fundamentado en lo que Cristo enseñó. Porque el fundamento de la palabra de Cristo es el amor, el perdón, la restauración. Isaías 42 lo profetizó, hablando de él. El siervo del Señor es aquí, no quebrará la caña cascada. ¿Cuánta gente que están ya seco, así como una caña cascada? Pero dice la Biblia, Jesús no vino a quebrar esa caña que está cascada. Jesús vino a reverdecer a todo el que está seco. No apagará el pábilo que humea. El ministerio de Cristo es darle llama a esos que están humeando, encender esos que se están apagando. Alabado sea el Señor. De eso se trata lo que Cristo vino a enseñar. No es que tú seas más inteligente, no es que tú seas más fuerte, no es que tú seas más, no. Es que usted sepa amar a su hermano sin importar la situación que sea. Que usted sepa perdonar lo que se cayó 1000 veces, perdónelo, ayúdelo a levantarlo, que de eso se trata. Alabado sea Dios. En Israel, cuando Mateo se metió a publicano, se tiró el pueblo de enemigos. Se tiró un pueblo de enemigos. Porque ahora no hace lo que los demás judíos hacían. Ahora está apoyando al imperio que lo tiene subyugado. Y cuando Jesús llama a Mateo, Mateo entre los 12 pudo haber sido una oveja negra, un publicano. Es probable que alguno de los 12 al principio no le caiga bien. Es probable que alguno de los 12 no lo querían ahí, pero lo llamó Jesús. El enemigo público del pueblo, sí, lo llamó Jesús. Un publicano, sí, lo llamó Jesús. Enseñándoles que no importa lo que la gente sea, que no importa lo seco y apagado que esté, si Dios lo llama, Él le va a dar vida, Él lo va a levantar, Él lo va a restaurar, porque ese es el ministerio de Cristo, dar vida y darle en abundancia. De eso se trata la doctrina de Cristo, fundamentada en el amor hacia Dios y hacia los demás. El mismo Evangelio de Juan, la carta primera, en el capítulo 4, dice: ¿de qué te sirve a ti decir que tú amas a Dios y odias a tu hermano? Juan le dice en palabra dominicana: no me venga con ese cuento, que aquí nadie es loco. Usted no puede decir que ama a Dios teniendo a su hermano atravesado. Y usted se está volviendo loco, ¿eh? ¿Qué clase de amor es ese? ¿Cómo tú vas a ver algo, amar a algo que tú no ves, cuando no soporta el que se sienta al lado de ti? ¿Cómo tú me dices que amas a quien tú ni siquiera puedes alcanzar? A quien tú no puedes describir con tu mente. A quien tú no puedes decir lo grande que es Él. Y no soporta ver a alguien, muchas veces, que se sienta al lado tuyo, que te pasa por el lado y no te saluda. Fulana no me cae bien. Ella se cree la última Coca-Cola del desierto. Ese es el amor que Cristo vino a enseñar. Lo que tú quieres que hagan contigo, dijo Jesús, principio de la Biblia, hazlo tú con otro. Que ella no te saluda, que él no te saluda, salúdalo tú. Cállale la boca al diablo y ve tú, abrázalo y dile: soy tu hermano y estamos unidos hasta que Cristo venga. Alabado sea Dios. Dele ese aplauso al Señor.
Alabado sea Dios. Además del amor, Jesús vino a enseñar acerca del arrepentimiento y el perdón. Jesús vino a enseñarle al mundo que todo el mundo tiene derecho a arrepentirse. Que nada más no eran los judíos puros, que no eran publicanos ni nada por el estilo. Por eso llamó a Mateo, porque él también tenía derecho de arrepentirse. Él también tenía derecho de venir a la gracia y predicar al Cristo que todos estaban esperando. Para él también es el perdón. Hay gente que cree que Dios, la gracia de Dios no alcanza a alguna persona. Quizá por lo perdido que esté, quizá por las veces que se ha descarriado, quizá por lo frío que esté en la iglesia, quizá por las tantas veces que ha pecado. Déjeme decirle, la gracia de Dios abunda donde el pecado abunda, sobreabunda donde el pecado está abundando. El perdón es para todo el que se arrepiente. Es para todo el que reconoce que necesita ser perdonado. Porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Ay, que yo he caído demasiadas veces. Dios te perdona como quiera. Es que tengo demasiado tiempo frío. Dios te calienta si tú te arrepientes. Dios te levanta si tú estás dispuesto a ser levantado. Alabado sea Dios. Ah, no, que fulano no merece el perdón de Dios. Usted está endemoniado y no tiene a Dios. Porque el perdón lo da Dios y lo da quien Él quiera. Como le dijo Él a los buhoneros mientras Él le pagaba, que algunos se quejaron. Pero tú me diste un denario a mí y estoy desde las 6 hasta las 5. Y a este que llegó a las 4 también le da uno. Usted se está volviendo loco. Lo mío no es mío y yo hago con ellos lo que yo quiera. La gracia y el perdón lo doy yo a quien yo quiera. Alabado sea Dios. Que el hombre no es quien elige, quien se salva y quien se pierde, porque tuviéramos todos perdidos. Esto es de Dios. Él es quien restaura, Él es quien levanta y Él es quien posiciona a quien quiere posicionar. Alabado sea Dios. Ay, que tú eres menos cristiano que yo porque yo hago esto y tú no lo haces. Usted se está volviendo loco. Usted puede hacer 1000 cosas y fulano no hacer nada. Solo en su último suspiro decirle: Señor, perdóname. Y ese va a recibir la misma salvación que quizá usted haciendo 1000 cosas. Y si acaso se salva. Alabado sea Dios. Porque otra de las terceras características es que Él vino a dar la vida eterna. Él vino a dar vida eterna. Y solo Él puede darla. Solo Él puede dar la vida eterna a todo aquel que cree. No hay acepción de personas, dijo Pablo en Cristo. No hay judío ni griego, no hay bárbaro ni escita, no hay blanco, no hay negro, no hay rico, no hay poderoso, no hay intelectuales, no hay analfabetos. En Cristo todos somos iguales para la vida eterna. Aleluya. Y el apóstol aquí dice: cualquiera que hable en contra de esto que le estoy enseñando ahora tiene problemas porque no tiene al Padre. Tiene problemas porque no tiene tampoco al Hijo. Porque si tú no aceptas lo que el Hijo habló, que es esto, entonces tú no puedes tenerlo a Él tampoco. Jesús enseñó dentro de sus doctrinas fundamentales sobre la fe en Dios. Enseñó al pueblo a creer en el Padre. Enseñó al pueblo a ver al Padre a través de Él.
Por eso él enfatizaba y decía: las cosas que yo hago no las hago yo, las hace el Padre a través de mí. Para que ellos vean a Dios a través del hombre. No era para que vean a Jesús, el hijo de María y de José. Era para que vean a Dios a través del hombre llamado Jesús. Alabado sea Dios. Y ahí es que debe de ser redireccionada nuestra fe, nuestra vista en Dios. No es en el hombre, no es en el pastor, no es en el líder, es en Dios. Habrá momentos que el pastor, el líder, dirá cosas que quizá usted piensa que son locuras, pero es Dios que le está diciendo. Habrá momentos que el líder dirá algo y usted va a ver al hombre, pero no ve al hombre, ve al Dios que está detrás del hombre. Que de eso se trató lo que Jesús vino a enseñar. El quinto punto, para no seguir cansándole. La humildad y el servicio. El mayor ejemplo de humildad lo dio Cristo. El más grande ejemplo de humildad lo vino a dar Cristo. Y vino a enseñarlo como doctrina fundamental. Jesús establece claramente en su palabra: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Lo que son sus discípulos, lo que son seguidores de Cristo, tenemos que entender claramente que estamos llamados a servir. Que no importa el estatus, que no importa el rango ministerial, fuimos llamados al servicio. Por eso Jesús, como ejemplo, siendo él el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tomó su sudario y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Empezó a demostrarle a él: yo en medio de ustedes soy el Señor, soy el Maestro, soy el buen pastor. Ya me conoce la gente, soy famoso. Pero yo le doy ejemplo hoy de que el servicio, que la humildad empieza con el ejemplo, y lo estoy dando yo aquí para que ustedes también lo hagan. No es para que cuando usted alcance una posición se crea la gran cosa. Dios lo puso en un lugar para que sirva mejor. Alabado sea Dios. Hay gente que la posición le baja la humildad a los pies y le sube el ego a la cabeza. Y se olvidan que fueron puestos para servir. Y empiezan entonces a desalinearse del propósito de Dios. Porque Dios no te puso en una posición para que te eleve, para que el cargo te ponga el orgullo en la cabeza. Dios te puso en una posición para que sea más útil para la obra y para que sirva mejor al reino. Hay gente que se creen incorregibles. Cuando alcanzan cierto grado, cuando alcanzan cierta posición, se creen incorregibles. El que no es humilde no acepta corrección. El que tiene falta de humildad no acepta que se equivoca. Cree que siempre tiene la razón. Le voy a poner un ejemplo sencillísimo, escritural. El apóstol Pedro, que inició el ministerio con Cristo, que fue llamado por Jesús y duró 3 años andando con Cristo para arriba y para abajo. El sucesor de Cristo en la iglesia, que fue la cabeza de la iglesia después que Cristo asciende al cielo como líder principal entre los hombres. Que dice la Biblia que cuando Pedro pasaba por un lugar, ponían los enfermos para que al menos sus sombras tocar a esa persona y por lo menos alcancen un milagro. Habla de Pedro. Sin embargo, ese hombre se equivocó.
Ese hombre que estaba en una posición tan alta se equivocó. Y otro que no anduvo con Cristo, otro que no conoció el físico de Jesús, otro que lo que era un perseguidor de la iglesia, tuvo que decirle: fulano, te equivocaste. Fulano, no estás actuando bien. Oye, Pedro, no es como tú dices, porque es que el hombre mientras está en la tierra no se la sabe toda. Y como hombre de Dios aceptó la corrección. Como hombre que servía a Dios, aceptó que se había equivocado. Y es lo que nos falta a muchos hombres de Dios en este tiempo. Que creemos que porque alcanzamos cierto grado, cierta posición, ya nadie nos puede decir algo. Ya nadie nos puede decir: no, te fuiste por donde no es. Estás interpretando la Biblia mal. No es de esa forma. Pedro era más viejo que Pablo en el evangelio. Pedro sabía más de la vida de Cristo que Pablo. Y Pablo tuvo que orientar a Pedro, porque estaba desorientado. Alabado sea el Señor, porque no es el tiempo en el que estemos en el evangelio. No es el grado que alcancemos, es que podemos equivocarnos en un momento determinado. Y cuando nos equivoquemos, agradezcamos a Dios por ese que está al lado y nos diga: te equivocaste, no es de esa forma, ven para ayudarte. Alabado sea Dios. De eso se trata la humildad. De eso se trata, ser humilde y aceptar que servimos a Dios como un solo pueblo. Que estamos para hacer. Esta es la doctrina de Cristo. Esto fue lo que Él dejó fundamentado. Y cualquiera que se salga de ahí tiene problemas. No me venga predicando a mí de que usted no me va a hablar porque yo no le caigo bien. Usted está endemoniado. Si usted no encaja con su hermano aquí en la tierra, usted no va a encajar en el cielo tampoco. Alabado sea Dios. Además de la oración, que ya estamos acabando, que Jesús dejó fundamentado la doctrina de la oración, que ese espacio de intimidad en que el ser humano debe de sacar con Dios. Y no es que usted venga a la iglesia todos los días a la troja, ojalá y usted pueda. Pero sabemos que no podemos por causas laborales, circunstanciales, que no permite que todos los días estemos aquí a las 3. Pero donde quiera que nosotros estamos, podemos mantener la comunión con Dios. Hay gente que nada más viene a orar a la iglesia. Hay gente que nada más vienen al culto, a las 2 horas del culto, que de las 2 horas le dan 1 hora porque vienen a las 8 y a las 9 se quieren ir. El culto es de 7 a 9 y vienen a las 8 y le oran 5 minutos a Dios, 10 minutos a Dios aquí en la iglesia. Y en su casa, donde quiera que estén, se le olvidan que Dios está vivo. Se le olvida que Dios tiene los oídos para escuchar el clamor de los justos. Jesús dejó esto plasmado para que nosotros entendamos que el creyente debe mantener una conexión directa con el Padre. Jesús le dijo a un grupo de tigres que fueron y le dijeron: maestro, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús le dijo: yo no lo conozco a ustedes, apartados de mí, malditos. Le dijo a la novia que estaban esperando al novio en Mateo 25, cuando fueron a tocarla: ábrenos. Eran la novia, las vírgenes esperando al esposo. Y ella: yo no la conozco a ustedes tampoco. Es que no había relación, no había intimidad. El término conocer en el hebreo se deriva de la palabra relacionarse, intimidad. Es que cuando no hay esa relación con Dios, cuando no hay esa intimidad, mira, usted no lo va a mover venir a la iglesia porque no existe esa relación. Vienen como los católicos los domingos algunas veces y esperando que pasen los anuncios para que lean la Biblia y se vaya todo el mundo. O sea, no es lo que Cristo dejó plasmado. Es que usted se enamore del evangelio. Es que usted ame a Dios de verdad. Es que usted se aferre a lo que Cristo enseñó. Alabado sea Dios. Que si dicen aquí la cosa que le gusta o no le gusta, usted viene a adorar a Dios.
Que si Dios le habló fuerte un día o le habló suave, usted agradece a Dios también. Que si el maná, el día que Dios se lo dio, está amargo, recíbalo también. Que habrá un día que se lo dará dulce. Que cuando llegue a la fuente de agua de Mara, tranquilo, no murmure, no hable, reciba con gozo lo que Dios le puso al frente, que más para adelante al 70 palmeras y al fuente de agua dulce, para que usted se deleite en lo que Dios le tiene. Alabado sea el Señor. Y ya para concluir, Jesús dejó como ejemplo, como doctrina, la misericordia y la compasión. Fíjense, en muchas ocasiones la Biblia habla que Jesús, cuando fue a alimentar a los 5,000, dice la Biblia que Jesús vio la multitud y tuvo compasión de ella. Jesús fue movido a compasión. ¿Sabe por qué? Los discípulos le dijeron: maestro, la multitud está hambrienta. Despídelo, porque no tenemos nada para darle. Pero dice la Biblia que Jesús lo vio y sintió compasión por la multitud. Dios quiere, Jesús quiere que la compasión, la misericordia esté en nuestros corazones también. Para que cuando veamos la necesidad del hermano, no nos hagamos los locos. Para que cuando veamos que alguien necesita de nuestra mano y podemos extendérsela, no cerremos los ojos. Que de eso se trata. Esto es lo medular del evangelio. Que le dé la mano al caído. Que si tú sabes que puede ayudar a alguien que necesita tu ayuda y que tú puedes hacerlo, no se la niegues. Cualquiera dice: yo soy cristiano. Tenemos un montón de... Estamos viviendo la era cristiana. Todo el mundo es cristiano, hasta el Papa es cristiano. Forrado de oro y afuera del Vaticano muriéndose la gente de hambre. ¿Dónde está la misericordia y la compasión? Hay un principio bíblico. Fíjese, la Biblia está llena de principios. Por eso yo, cuando le voy a hablar de alguna de las cosas, le defino qué es. Hay un principio bíblico que dice: dando es como se recibe. Eso es un principio bíblico. Cuando usted sabe que alguien necesita de su ayuda y usted puede ayudar, téngalo por seguro que cuando usted le ayuda va a recibir 100 veces más. Jesús dijo: hasta un vaso de agua fría que le den a uno de mis hijos, a uno de los míos, 100 veces más lo va a recibir de recompensa. Y el apóstol Pablo dijo: hagamos todo como para Dios. Cuando aprendamos a ver a Dios a través del hermano, que un vaso de agua fría que yo le vaya a dar al hermano es como si se lo estuviera dando a Jesús cuando atravesó el desierto. Toma, Jesús, que viniste cansado. Se lo estoy dando al Padre. Estás en el desierto. Toma para que te refresque. Téngalo por seguro que el Padre va a ver eso. La misericordia y la compasión. Que en este tiempo más que nunca le hace falta a la iglesia. Porque cada quien está jalando para su lado. Cada quien está haciendo su diligencia aparte. Cada quien está jalando para lo suyo. Y mucha gente, muchos hermanos de la iglesia que desean, anhelan escuchar por lo menos una llamada nuestra. Porque no pueden estar aquí. Porque la salud, quizá la enfermedad no puede, no le permite. Pero desean, anhelan, aunque sea una llamada nuestra, continuar nuestra visita. Es tiempo que entendamos que debemos devolvernos a la doctrina de Cristo para que la iglesia sea mejor en este tiempo. Para que la iglesia aprenda a alumbrar más en medio de la oscuridad.
Porque si nos mantenemos en estos principios, en esta doctrina de Cristo, créame que las cosas van a resultar mejor para cada uno de nosotros. Y vamos a avanzar aún mejor hacia el reino de los cielos. Póngase de pie, vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Dios. Padre, gracias porque me permitiste terminar esta enseñanza, Dios. Padre, gracias, Señor. Ayúdanos, Dios, a que esta doctrina que tú plasmaste en tu palabra, Dios, no sea parte de nuestro corazón. Porque el que no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Tampoco te tiene a ti, Jesús. Ayúdanos a permanecer en ella, a predicarla y a vivirla. En el nombre de Jesús. Dele ese aplauso al Señor y hasta aquí esta parte.